La banda de Chilofrito le toca también los propios de siempre aquí. Bien, avanzamos. Gracias, don Rogelio. Gracias a todos los tlacoleros que conforman esta danza del Tanque 2. Así, ahí están nuestros danzantes haciendo lo propio, lo que les corresponde. Y bueno, ya vemos arribar la danza de tlacoleros Arcángel, que dice o que representa a nuestro amigo Jesús Giovanni Alarcón González. Y ya nos vemos avanzar poco a poco. Vamos a dejar que sigan avanzando, vamos a avanzar un poquito más. Y es el pitero más pequeño, creo que sepan. Este jovencito es el pitero más pequeño de este festival. Desde el día de ayer aquí estuvimos juntos y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Continuar a recibir a la danza de tlacoleros El Calvario, que dirige nuestro amigo José Reyes. Avanzamos un poquito más, pero que hagamos esta parada y vamos a pedirle a nuestro pitero que está aquí un sonecito. Y bueno, vamos a Omar Casarrubias, el pitero, vamos a pedirle toque un sonecito para que nos deleiten los del Calvario, que llegue el amigo José Reyes Romero.
Bien, gracias a nuestro pitero Omar, gracias a Omar y a los integrantes de esta danza, el Calvario, y que tiene como objetivo promover el arte, la cultura y la tradición de este municipio de Leonardo Bravo. Así que vamos a continuar y viene ya la danza de tlacoleros del tanque, el tanque 4, que dirige nuestro amigo Hugo Marino Reyes. Pues vamos a pedirles avancen un poquito más, para que podamos hacer esa parada técnica en lo que nos acercamos a su pitero, al pitero. Pues miren, el responsable también es el pitero. Vamos a pedirle toque un sonecito aquí para los que estamos reunidos en este espacio. Gracias al amigo Hugo Marino, gracias amigo, es el responsable de esta parada de tlacoleros del tanque 4 y además el pitero, así que doble chamba tiene nuestro amigo Hugo Marino. La verdad es una gran tarea juntar a todos los danzantes, todavía pitarles para que al son que les marca, pues ellos hagan su danza, así que ya la presencia de esta parada tlacolera, la industria. Y vamos a pedirle al pitero, nuestro amigo Miguel, que se toque un sonecito para que le demos tiempo que llegue en la otra parada y aquí bailamos. Tócales un sonecito, por favor.
ahí está, este sonecito, nuestro pitero, nuestro amigo Miguel, nos ha deleitado. Gracias a nuestro amigo Jorge Luis. Es que no los vi cuando llegaron, mis amigos de Mochitlán. Bueno, pues, Miguel, nuestro bien, invitados de Mochitlán Guerrero. Y miren, ellos son una versión que es parecida a la de ustedes. Así que para que vean que también se adaptan cosas en otros municipios. Bienvenido a Mochitlán. Vamos a poner el micrófono aquí al pitero Joel. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Osiel Rodríguez, que es el responsable de esta parada de tacoleros de allá de Mochitlán Guerrero, y que por propia voluntad y gusto vienen a participar en este quinto festival de tacololero. Gracias, amigos de Mochitlán. La señora Santa Ana, que se festeja el 26 de julio, nos espera allá con los brazos abiertos, y obviamente nuestros amigos, esta parada de Osiel Rodríguez, allá estará visitándonos, esperándonos. Gracias, amigos de Mochitlán, hoy se suman a este quinto festival. Como ven, es una cuestión de adaptación, vuelvo a repetirles, así como los tlacoleros de Chichihualco adoptaron a los oyacapoteros que venían de Chilapa, hicieron una adaptación, y hoy pues es esta danza que hemos estado disfrutando y que ustedes la conocen y está vigente. Y a esa actual versión de la danza de los tlacoleros de Chichihualco, pues también la adoptan y la adaptan. Y los de Mochitlán traen un vestuario parecido a los tlacoleros de Chichihualco, pero con un chirrión que es al estilo de los tlacoleros de Chilpancingo. Entonces hay un sincretismo, hay una mezcolanza, pero es válido, porque al final de cuentas la esencia de la danza es la misma. Es una danza teatro, vuelvo a repetir, porque cumple con todas las funciones de una dramaturgia, siendo más explícitos o siendo enérgicos. La cuestión shakespeariana, diríamos que cumple con todas, incluso con la cuestión aristotélica. Tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y vamos a referir a la danza del tacolero de San Miguel, que ya están aquí haciendo su arribo.
la danza San Miguel. Y saludamos a su responsable, Jesús Humberto Alarcón García. Y vamos a esperar a que haga sonar un poquito para acá nuestro pitero, para que podamos ponerle el micrófono y aquí nos puedan deleitar con ese son, como lo hicimos el día de ayer. Y como lo estamos haciendo hoy con todos los que están pasando por este circuito, por esta ruta del Tlacololero. Así que vamos avanzando, amigos de San Miguel. Bien, pues ya están ahí puestos. Vamos a dedicarnos a nuestro amigo el pitero. Avanzando, bueno, vamos avanzando porque recuerden que a lo largo de toda la ruta de esta ruta del Tlacololero que hemos tenido ya definida desde el primer festival, pues bueno, hay gente que está esperando el paso de todas las danzas, todas las paradas del Tlacololero. Así que ya se vienen acercando la siguiente parada. Bueno, ayer me decían exactamente, es el Calvario 2, pero más bien ellos se identifican como los hermanos Sandoval. Ayer hacíamos esa observación y la verdad es agradable ver cómo cada grupo, cada parada, pues se va esforzando por ser mejor la presentación que ellos hagan de su logística. Por eso vemos aquí un estandarte en forma de tamborcillo, que es el que tocan los piteros, obviamente con un tamaño mucho más grande, y que dice somos lo que fuimos. Y por supuesto ellos están participando hoy por primera vez los hermanos Sandoval, pero como hermanos Sandoval, y el responsable es Emanuel Sandoval Sánchez. Y viene aquí mi amigo Chubasco. Recordemos que el primer día estuvo ya con nosotros y es el pitero de esta parada. A ver, Chubasco, un sonecillo. Avanzamos con los hermanos Sandoval. Gracias al amigo Chubasco, un gusto volverte a saludar el día de hoy. Y recuerden, al rato nos vemos en la tarde a la representación de la segunda parte de la danza de los Tlacololeros, que es la cacería y la matanza del tigre. Y hoy me falta el Tlacololero, ¿dónde está? Viene por allá atrás. Bueno, vamos a esperar a que se integre para que, así como ayer, hagamos esa parte bonita de la presentación teatral. La verdad es algo innovador, nuevo, que no se había visto, no lo habían hecho en un festival
Y hoy tenemos aquí a la tlacualera y a los niños campesinos representando el origen de nuestra danza, la danza de los tlacololeros. Ese es el origen, esa es la realidad virtual, digámoslo así. Y ya transportado a tradición, a danza, es la danza de los tlacololeros. La danza de los tlacololeros tiene su origen precisamente en los campesinos que siembran en el tlacolor, en las tierras agrestes. Y por eso los personajes tienen que ver con la vida cotidiana de aquel entonces, cuando aún había hacendados, que está representado por el Maizo, el Salvador, que es el caporal, y luego viene el tlacololero, que es como el capataz de los campesinos, y de ahí viene el tlacololero, que es el campesino. Y vienen todos los personajes que ya tienen su nombre derivado de la actividad agrícola que desarrollaban. En este caso, como podemos ver, el chile verde, el frijol, por eso tenemos el frijolero. Había aquel que hacía los tecorrales, por eso era el tecorraleo. El que le arrimaba las piedras, el teyolero. Y el jitomatero. En fin, todo tiene que ver con la agricultura. Pero también tiene que ver con el cosmos, tiene que ver con nuestros elementos naturales. Y por eso encontramos entre los personajes al ventarrón, el rayo seco, y nuestro principal personaje, el que hace daño a las cosechas, en los celos mexicanos, el tecuani, hoy conocido como tigre, jaguar. Así que gracias a estos jovencitos, gracias a esta parada de la trinchera que hace esta representación. Y aquí tenemos a nuestro pitero, a nuestro amigo Edgar Marino es el pitero, y aquí viene ya dándole ritmo a los sones. Pues gracias a nuestro pitero Edgar Marino de esta parada de tlacololeros de la trinchera, que hoy, vuelvo a repetir, igual que ayer, nos vuelven a presentar esta representación. Y seguimos avanzando con la danza de tlacololeritos del tanque. Los que por cierto ayer presentaron, ¿no?, la primera parte de la danza, estuvieron en el escenario, gracias a nuestro amigo Armando Salgado Fuentes, que no lo veo. ¿Dónde viene? Ah, aquí está nuestro amigo Armando. Mucho gusto volverte a saludar, Armando, y corregimos y decimos que lo que el representante diga es lo que es el que tiene la verdad. De repente nuestras autoridades quieren cambiar las formas y los estilos. Él dice que para él sigue siendo niños, aunque yo creo que ya un día de estos se te casa alguno. Así que dice tlacoleros de niños. La verdad es que yo los veo más jóvenes que niños. Pero lo que pasa es que nuestro amigo Armando tiene una tradición de tener un grupo de niños. Y estos son los primeros que fueron niños, ahora ya son grandes. Y no duden que dentro de 3 años va a traer otra danza más y que ya son señores casados y va a decir que son niños. ¿Verdad, Armando? Van a seguir siendo tus niños. Pero bueno, la verdad es que hay que reconocerle a Armando esa tarea de seguir preservando. Saludamos a mi amigo Male. Así que, gracias, Armando. Y hay que seguirle. Para la otra, no, espero no me lo traigas casados. Y vamos a continuar con esta parada de tlacoleros.
Ahí estamos, por ahí nos vemos, amigos. La verdad es un gusto porque estas fiestas nos acercan, nos hermanan y nos encontramos. Estamos caminando. Esto es el 5º Festival de Tlacololeros. Ya viene hacia nosotros llegando esta parada de Tlacololeros, el Tanque 1. El amigo Jorge Marino Vizoso, que por cierto él es integrante de la comisión de los Tlacololeros, que son parte de los responsables de convocar y organizar a esta parada de Tlacololeros, el Tanque 1. Y nuestro amigo Jorge Marino Vizoso seguramente viene ataviado por ahí con su vestuario de tlacololero, por eso no lo vemos. Pero aquí ahorita lo vamos a ver bailar. Todos son uno y uno son todos. Y esta gran danza es lo que tiene la fortuna de hacernos uno solo. Y vamos a pedirle a nuestro amigo Pedro Ramírez, el pintero. Acuérdense que sin pintero no hay tlacololero. Avanzando. Pedro, claro, qué gusto y un placer saludarles, estimados amigos. Así que, a ver, Pedrito, échenles un son para que se luzcan los tlacololeros del centro. Vamos a ver de qué están hechos estos tlacololeros.
centro. Saludamos al amigo Rafa Adame y le recuerdo el compromiso de estar suspensivo dentro de 8 días. Gracias amigo Pedro, el pintero. Y aprovecho para mandarle saludos a Juan Carlos Alarcón Carvajal, que porta la maravilla. ¿Cómo está la maravilla? Ah, que anda. Muy bien, saludos. Se ve que te quieren mucho, te mandan saludos. Y aprovecho también para decirle a mi amiga que nos viene a decir que salgan para atrás, creo que ya tiene visibilidad. Gracias. Aquí todas las opiniones son escuchadas. Eso es cierto, hay que abrirles espacios para que todo el mundo podamos estar de la mejor manera. Creo que hoy estamos de fiesta y es bueno que la gente de Chihuahua nos exprese sus ideas y si consideran que hay que hacernos para atrás. Luego, oiga, bienvenido. Ah, pues ustedes son chihuahualtecos, ¿no? De por acá. Saludos al contador José Luis. Ahí nos lo saluda. Dicen que por aquí lo andamos esperando. Ayer lo vi, no pude saludarlo, pero dile que aquí seguimos. A la orden, como siempre. Todas las voces son escuchadas. Danza Tlacoleros del PRI. Y aquí venimos y vamos con el chiquero. Ramírez, que es el pitero, después que un solecito para que la gente disfrute de esta gran parada. Nuevamente nos volvemos a encontrar con nuestros amigos José Luis
el Castañón, Chelis La Peli, que ahí viene bailando. Ayer después del recorrido tuve el grato honor de saludarlo, de intercambiar algunos comentarios. De don Leopoldo Molina Alarcón, el bigotón, también, ahí viene nuestro amigo, con su castaña al hombro. Ojalá y ahora sí invite, porque no ha invitado nada, ¿no es cierto? La partida de la danza Tlacolero Colonia Centro nace de la idea de los informantes mencionados por la razón principal de que esta colonia tan representativa del pueblo no contaba hasta ahora con una danza de tlacoleros de fijo. Se integra de bailadores principalmente que radican en esta colonia, considerada por muchos como el corazón del centro. Así que son los tlacololeros del centro. Yo nací tlacololero y en mis venas de asadón vi fructificar la tierra desde que mi abuelo era bailador. La Fanta fue tlacololero, pocos bailaban con él y con gusto dejó su lugar a su hijo, José Manuel. Chema ya no está con nosotros, se adelantó y se nos fue, pero debe estar bailándole en el cielo a San Miguel. Ahí está la presencia de nuestros amigos tlacoleros de la colonia Centro. De nuestro amigo el bigotón, el Cheli, La Peli. ¿Dónde está Cheli? ¿Dónde está La Peli? Acá viene. Sí. Yo sé que baila La Peli, yo sé. Ayer lo saludé y allá nos volvemos a saludar. Gusto, mi amigo. Claro, la verdad es un placer cada año estrechar. Jorge Alarcón Ortiz es el coordinador de esta danza. Un saludo, porque vuelvo a repetir, no es fácil. El pintero Edwin Marino, ahí vamos a verlo. Vamos a poner el micrófono para que toque un sonecito. Y vamos a decir salud también, por cierto. Aquí vamos a ponerle Edwin Marino, sale. Gracias a Edwin Marino, saludos Feli, a mi amigo el bigotón. A ver. Muchas gracias, te doy tu vasito para que sigas repartiendo ahí a todos los visitantes que están ahí en la ruta del Tlacololero. Gracias, allá nos saludamos en el kiosco. Recuerden que terminando nuestra última parada de Tlacololeros, vámonos todos al kiosco. Ahí a la casa de nuestro santo patrón, San Miguel Arcángel. Vamos todos ahí a terminar esta fiesta, a seguir conviviendo, a comer, a compartir el pan y la sal y ver las artesanías de nuestros paisanos que hacen posible todo esto. Sí. Y bueno, el servicio social está en su punto. Quiero reportarles que se perdió Kiara, así que quien haya encontrado a Kiara tiene 2 días, reportarla por favor. Es una perrita, ¿qué raza? No me dijeron qué raza, es una perrita Kiara, así que, es una perrita raza Chihuahua, así que si alguien la encontró, aquí está, con un collar de colores, así que acá está la interesada. Servicio social a la comunidad en el 5º Festival del Tlacololero. Y recibimos a la danza Tlacoleros el Divino Rostro. El Divino Rostro que dirige nuestro amigo José Manuel Lino Flores. Y aquí vamos a ver a nuestro pintero. Ahí está nuestro representante y pintero.
José Manuel Lino Flores. Tóquenles ese besito para que la gente que está postada aquí pues pueda disfrutar de esta danza del vino rostro y continuar nuestra caminata. Gracias, amigo José Manuel Lino Flores, pitero y responsable de esta parada de Tlacolaleros del Divino Rostro. Gracias a todos y a cada uno de los danzantes. Gracias por ser parte de este quinto festival. Sabemos que hay un antecedente de por qué bailamos y es hacia nuestro santo patrón, pero eso no implica que no podamos compartir en otra fecha como es hoy para dar impulso a nuestra comunidad, a nuestra población, para hacer que renazca la cultura del tlacololero. Y continuamos con la danza del tlacololero del Tanque 3, que ya viene a la vista, así que vamos avanzando, pobrecita. La verdad, qué hermoso vestido de esta niña. Les digo que el tlacololero nos viste de gala y despierta nuestras emociones, nuestra imaginación, y los padres de familia orgullosos nos ponemos a elaborar los acuerdos que van a lucir nuestros hijos, nuestras hijas, porque la verdad es un orgullo aportar algo a nuestra población, a nuestra tradición. Y hoy, en este quinto festival tlacololero, vemos aquí a nuestra elegante, la danza tlacololero del Tanque 3, que dirige nuestro amigo Casimiro Germán Alarcón. Pues bueno, un gran vestido ahí con el tlacololero, con el estandarte del lado izquierdo, la imagen de nuestro santo patrón. Tiene como Dios, San Miguel, las milpas que dan origen a la danza de los tlacololeros. La verdad, es grato, es bonito sentir esa emoción, vivir esa pasión de estar aquí. Y vamos con el Tanque 3, Casimiro Germán Alarcón. Y bien, nuestro amigo Eduardo, el pitero, le va a tocar el sonecito a esta parada de tlacololeros del Tanque 3 de Casimiro Germán Alarcón. Sale. Muchas gracias a esta parada tlacololera del Tanque 3. Y estamos casi por culminar esta gran tlacololeriza en esta parte, pero recuerden que de aquí tenemos que irnos hacia el kiosco, hacia donde va a culminar esta gran tlacololeriza. Y ya viene con nosotros la parada precisamente de tlacololeros del kiosco. Así que ya vamos avanzando, gracias a los amigos del kiosco, nuestro amigo Moisés Marino, y aquí viene nuestro amigo, el nieto de nuestro amigo don Pedro Morales. Manuel, empieza conmigo de todos modos. Emanuel, así, la segunda generación de piteros. Tócales un son aquí a
a tus danzantes del kiosco. Recuerden que sin pitero no hay tlacololero. ¡Vamos! Gracias a esta generación de piteros, al nieto de don Pedro, a Emanuel, gracias. Y así colocamos hasta aquí en este momento y vamos a acompañarlos allá al kiosco. Y recuerden que por la tarde los esperamos a las 7:30 de la noche para la segunda parte de la danza, que es la matanza del tigre, la cacería y matanza del tigre, y posteriormente vendrá la clausura oficial de este quinto festival que estamos viviendo en su apogeo en este momento tan importante. Y vamos a culminar con un baile tradicional, el baile con la Luz Roja de San Marcos y otro grupo más, otro grupo sorpresa, creo que es algo así de G3, no me pasaron bien el dato, pero bueno, tenemos fiesta y hoy la fiesta continúa. Los esperamos en el kiosco, vamos a compartir el pan y la sal y disfrutar de nuestras artesanías. Muchas gracias, su amigo Alfonso Nava les agradece tanta gentileza, amabilidad y apapachos en esta población de Chichihualco. Muchas gracias y Dios mediante nos vemos en el sexto Festival de los Tlacololeros. Aquí avanzando, pásenle el pitero para acá. A ver, chaparritos, a ver, tlacololero, hágame un ladito, a ver el pitero que se pase de este lado, por favor. Nuestros amigos del Divino Rostro de José Manuel Lino Flores. Amigos del Divino Rostro, gracias por su participación. Un aplauso fuerte para ellos. Saludos a pues Chichihualco, que nos está promocionando
este quinto festival de colorero. Los jóvenes bien participan de esta manera, haciendo conocer las tradiciones tlacoleras que tiene este pueblo. Está enclavado en la Sierra Madre del Sur. Chichihualco, danza de los tlacoleros del tanque. Aquí se acerca a esta hermosa edecán con su pancarta, trayendo pintado a un tlacololero. Trae precisamente lo más representativo de este municipio, como son bosques, su industria balonera, el mezcal, sí, el maguey que representa el mezcal, y el maíz, que es característico de esta danza de los tlacololeros. Una danza eminentemente agrícola que nos habla del campo, de cómo se enfrentan a todas las inclemencias los campesinos para arrancar el fruto rico y valioso que sostiene a su familia. Pitero, véngase para acá, vamos avanzando. Adelante, tanque 3 de Casimiro Germán Alarcón. Conociendo México, es otra de las páginas, espacios que tienen. Esto es Chichihualco, Conociendo México, la juventud participando, dando a conocer todo esto. Tanque 3 de Casimiro Germán Alarcón, ya pasó y vamos contra cololeros. El kiosco, así es como dice, con el destello de esta hermosa y pequeñita edecán. Miren nada más qué hermoso vestuario, muy colorido y muy representativo. Véngase para acá, Manuel Morales Marino, el pitero, esta danza del kiosco de Moisés Marino. Manuel Morales Marino, toda una dinastía de piteros y de músicos son los protagonistas principales. Gracias, y que sigan creciendo las paradas de tlacololeros. Pero pues no, solo me resta agradecer a todos ustedes su presencia y recordarles que más al rato, de las 7 en adelante, tendremos la matanza del tigre allá abajo en el corral de toros. Será también la clausura este quinto festival y tendremos el baile popular amenizado, la luz roja de San Marcos y el grupo Requinto Re 3. Están cordialmente invitados, mi gente linda, que pasen una excelente tarde. A nombre del Honorable Ayuntamiento de Leonardo Bravo, gracias por su presencia.